Hubo un momento clave que tú dijiste, ya estoy cansado, necesito aprender a seducir, a ser más influenciador, a poder lograr lo que yo quiero. La niña más bonita del salón, la güerita de ojos claros, pone en el pizarrón: están invitados todos a mi casa para la fiesta de fin de año, excepto Claudio y Leonel. Que el hombre que ya es atractivo físicamente, pues ya vio que tiene resultados. Incluso no hace nada, porque son las mujeres las que van y a veces se le avientan y le hablan. Y por lo tanto como que él está cómodo. Digamos que el mundo me estaba empujando a hacer lo que hago hoy, no tanto porque yo hubiera decidido ser el hitch mexicano. Bienvenidos a este canal llamado El Arte de la Seducción al Mundo, donde vamos a aprender que la seducción va más allá del ámbito amoroso, sino que seducción es persuasión, es influencia, es presencia y es conexión con el mundo. Hoy tenemos un gran referente en el amor y en el desarrollo personal. Es escritor de varios libros, algunos ya son bestsellers, es conferencista, imparte cursos y además hasta tiene una banda de rock. Entonces tenemos un gran invitado aquí, Leopi, o mejor conocido como Hitch Mexicano. Bravo, viva yo. Bienvenido, Leopi. Gracias. Oye, pues quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Sientes que tú ya naciste con este chip de seductor o fue algo que fuiste desarrollando poco a poco? Absolutamente no, yo empecé en -20. Así mal, yo era el teto del salón, introvertido, tímido, inseguro, penoso, colección de creencias limitantes, todo estaba mal. Pero tenía la ventaja de, en cualquier ámbito que no fuera la escuela, poner mucha atención. Okay. Y entonces yo ponía atención y decía, bueno, pues si mis amigos pueden, si mis compañeritos de escuela pueden, y tenemos en teoría los mismos recursos, pues yo debería de poder. Entonces, no, yo partí de mal. Y la gran diferencia creo que tuve con mucha gente es que me puse a intentar. Me puse a hacer prueba y error, porque en aquel entonces no había ni podcast, ni libros, ni YouTube, ni clases, ni cursos. Y digamos que hice lo mismo que está haciendo mucha gente hoy al aprender viéndote a ti, o viendo cursos, o viendo podcasts, pero lo hice empírico, lo hice a prueba y error, y prueba y error, y prueba y error, hasta que me empezó a salir bien y de cierta forma descubrí que la persuasión y la seducción y todas esas cosas se pueden aprender. Uh-huh. Hubo un momento clave que tú dijiste, ya estoy cansado, necesito aprender a seducir, a ser más influenciador, a poder lograr lo que yo quiero. 100%, el momento clave fue el último día de clases de quinto de primaria, literal. Porque quinto de primaria mis papás me cambiaron de una escuela de nivel socioeconómico medio-bajo a una de alto. Y el shock cultural para mí fue grande, porque yo no estaba acostumbrado a cosas como el concepto de tener que tener tenis de marca a fuerza para pertenecer, ¿no? Y pues en aquella época, si no traías unos Reebok blancos, no eras nadie. Y yo traía unos Puma, una cosa así, unos Panam, ¿no? Una cosa terrible. Y entonces como que me tuve que adaptar, pero en la adaptada cometí un error. Como yo era muy tímido y me daba pena hacer amigos, pues de pronto cuando llegué a esa escuela vi un niño que estaba solo en mi salón y dije, bueno, pues está solito, debe ser fácil, ¿no? O sea, no. Pero nunca se me ocurrió pensar que tal vez estaba solo por una razón. Y sí, estaba solo porque era como el apestado del salón, ¿no? Oh, okay. Y entonces yo, por añadidura, me convertí en el segundo apestado del salón. Llega el último día de clases de quinto de primaria y la niña más bonita del salón, la güerita de ojos claros, pone en el pizarrón: están invitados todos a mi casa para la fiesta de fin de año, excepto Claudio y Leonel. Los apestosos. Los apestosos. Ahí fue cuando dije, algo estoy haciendo muy mal, ¿no? Y algo tengo que aprender de esto, ¿no? Entonces, como que a partir de ahí me volví estudioso del tema de por qué me pasa esto a mí, por qué a otros no les pasa, porque hay unos que están comodísimos como pez en el agua, hablando con todo mundo y haciendo amigos y ligando, y yo soy una papa. Y entonces me fui como cosa por cosa, ¿no? O sea, lo primero que sí pensé fue, bueno, si yo no he hecho nada malo, pero no nos invitaron a los dos y resulta ser que yo he visto que a este chavo le hacen bullying, pues creo que el problema es con quién me estoy juntando, ¿no? Y así como que iba yo haciendo mis pininos de mini aprendizajes de qué hago para mejorar en estos términos, ¿no? Uh-huh. Y no sé si te pasó, al menos a mí, yo también fui una chica muy tímida y justamente me pasó esa introspección que tú haces, ¿no? Bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O por qué a otros les viene bien? Yo creo que sí hay gente que nace con esa seguridad, esa confianza. No sé si viene desde casa, no sé si ya viene
de ese modo. Creo yo saber que también ya nacemos siendo auténticos, muy sociables, pero de niño nos callaron. No hables, cállate, no. No estés estorbando, no digas eso, o guarda silencio. Y mis papás como fueron muy como estrictos conmigo. Pero yo empecé como imitando a las personas, como, bueno, a ver cómo se comporta esa chica, cómo habla más fuerte que yo. O sea, yo pregunto algo y es así como, casi que he recibido permiso para levantar la mano. Y así comencé como este viaje, pero yo creo que mi objetivo era como empezar a ser sociable. ¿Cuál era tu objetivo? Pertenecer a una parte de los chicos sociables, a ligarte a alguna chica. Yo creo que mis objetivos eran 3. Yo ya no quería ser el teto del salón, porque más allá de que alguien me lo hubiera dicho o me hubiera hecho sentir mal, yo me veía de esa forma, ¿no? Yo veía a los demás que iban a fiestas y que los invitaban y que bailaban y que platicaban, y como yo no tenía esa capacidad, pues yo me impuse el título, ¿no? Y yo ya no quería hacer ese. La segunda era precisamente pertenecer, porque como te digo, yo llego a esta escuela y todos eran bien extrovertidos y todos tenían plata y todos traían lo políticamente correcto en su momento de ropa o accesorios y yo no. Y entonces yo me daba cuenta que por ser diferente no pertenecía, y pues en esa época como que dices, le tengo que pertenecer a algún lado, ¿no? Porque si no soy un moco ahí solo. Y pues obviamente en esa época pues veía yo a los popularcitos, un poco como la serie Beverly Hills 90210, ¿no? Eran como los importantes, los alfas, los admirados. En Estados Unidos sería el quarterback del equipo de fútbol y la porrista principal, ¿no? Esa era la segunda, pertenecer. Y la tercera, sí, ya me gustaban las niñas y me sentía incapacitado de lograr intentar hablar. Lo que fuera con una mujer me daba miedo. Entonces esos 3 fueron mis motivadores principales para decir, debe haber una forma de aprender esto, tengo que aprender esto, y entre más lo practique, en teoría, me tendría que salir mejor hasta que me salga bien. Ok. ¿Y cuáles fueron las primeras, a lo mejor, actitudes o comportamientos que empezaste a modificar para empezar a sentirte como que ya eres más sociable? Lo primero que encontré fue que tener una habilidad especial desarrollada te abría puertas. Todo esto empezó porque cuando tenía 11 años de edad, mi mamá me llevó a un Sears a comprar un edredón seguramente, y había un chico tocando un piano y estaba rodeado de mujeres y el chico estaba bien feo. Y entonces yo decía, algo hice bien. Exactamente, no, o sea, ese chavo claramente no es don galán, pero aún así está rodeado de mujeres, y ¿qué es lo que está haciendo? Está tocando un piano. Y entonces yo decidí que tenía que tocar el piano por eso. Por eso tocas en el Sears, en el pianito. Pues de hecho lo hice en algún momento, porque cuando le dije a mi mamá que quería aprender, le dije, necesito un piano y quiero que me enseñe él. Y entonces el chavo que estaba tocando el piano en el Sears me empezó a dar clases. Y llegó un momento en que yo ya tocaba tan bien que de pronto él me decía, se me juntó el trabajo y tengo que tocar en el Sears de Polanco mañana y en el Sears de Pedregal al mismo tiempo. Wow. Hazme el paro y toca tú en el de Polanco. Y yo, ¿de una? Sí. Pero yo tenía 13 años cuando hacía eso. Entonces yo me iba todo moco. Ahí mi mamá me esperaba, ¿no? Sí. Y yo me ponía a tocar pianos porque su chamba era demostrador de pianos de Yamaha, ¿no? Sí. Y me di cuenta que funcionaba, porque ahora yo pasé de ser el moco al que nadie le habla a un chavito tocando un piano, pero rodeado de gente que me saludaba, me aplaudían, me admiraban. Y entonces fue como mi primer aprendizaje, que en su momento nada más fue tocar el piano, me da una ventaja, pero que traduciéndolo a lo que hago hoy, pues yo muchas veces hoy le digo a mis clientes cuál es tu factor X para diferenciarte de otros hombres o de otras mujeres, ¿no? ¿Qué habilidad especial tienes? ¿Por qué sabemos quién es Lionel Messi? ¿Por qué sabemos quién es Luis Miguel? ¿Por qué sabemos quién es Federer? Por una habilidad especial que desarrollaron al máximo. Entonces, a mí se me hizo lógico que entre más de esas tuviera, más probabilidad tenía yo de parecerle interesante o atractivo a alguien. Ok. Entonces, en primer lugar, dijiste, tengo que enfocarme en algo, y también seguramente te apasionaba. O sea, de ahí empezó a crecer ese amor por la música. Empezó por esa razón, y ya que me senté en el piano lo amé. Coincidió con que a mí no me gustaba el fútbol, además de que estoy francamente incapacitado para jugar fútbol. Y tampoco me gustaban los juegos de video. Entonces yo llegaba de la escuela a mi casa a tocar el piano. Y me encantaba, porque además yo contraté a ese maestro, bueno, mi mamá. Y porque lo que me gustó de ese maestro es que cuando estaba tocando el piano no estaba tocando una canción de Beethoven, estaba tocando una canción de Flans. Entonces yo decía, no manches, voy a aprender a tocar el piano, y si además me sé las que están de moda, sí, pues cuando las chavitas o los chavitos de la escuela me vean tocar, van a decir, no manches, este güey es. Okay. Y así fue.
¿Y cómo pasaste de tocar a tu escuela? O sea, ¿hubo un momento donde tuviste esa oportunidad de exponer esa habilidad? O, no sé, ¿te integraste a alguna banda de rock? Pasaron dos cosas. Como la escuela era de nivel socioeconómico alto, muchos de mis compañeros tenían pianos. Y todavía no era la época de ir a antros, todavía estábamos muy chavitos, eran 14, 15. Entonces lo que había era fiestas en la casa de alguien, reunión en la casa de alguien. Si yo llegaba a la reunión y no había un piano, pues yo era tan invisible como siempre. Pero si yo llegaba a la reunión y había un piano, las primeras veces, pues sí, tuve yo que medio aventarme, pero ya después yo llegaba y la gente decía, ay, Leopi, tócate tal canción, ¿no? Y yo terminaba conociendo gente por consecuencia de eso. Y luego ya rematamos con que en la escuela en la que yo estaba, una vez al año hacían como un festivalito donde los grupitos musicales de la escuela se presentaban. Entonces yo empecé a tocar en esos eventitos en cuarto de prepa. Y eso también generó un que la gente supiera que yo hacía eso, pero ya en un escenario. Y pues ya, para entonces yo ya estaba enamorado de ser músico y de tener una banda y de hacer música yo solito. Y se había convertido en mi factor X y me generaba resultados. Ok. ¿Y cómo sientes que ese papel jugó, o sea, la música jugó un papel importante para comenzar a conectar con las personas? Creo que para mí fue increíblemente fuerte porque como que mataba muchos pájaros de un tiro. En el sentido de, ya tenía un tema interesante de conversación, ya tenía una actividad que me generaba estar enfrente de gente y por consecuencia terminar conociendo a alguien. Y también el factor que más me gustó es que el tocar el piano me daba una seguridad en mí mismo porque yo sentía que sí tenía un algo de valor que antes pensaba que no, porque yo partí de pensar, no soy alto, no soy guapo, no tengo plata, no soy extrovertido, no sé bailar, soy un moco. Pero ahora tengo la habilidad de tocar el piano y esa no la tienen mis demás amigos. Y además, como me gustaba mucho y practicaba un chorro, pues yo no nada más tocaba el piano, yo tocaba el piano muy bien. Entonces, incluso otros que tocaban el piano, te hago aquí un paréntesis, cuando yo iba en quinto de prepa, tuve un grupo con los que ahora son Moenia. Pero a mí no me gustaba ese tipo de música, entonces medio toqué con ellos 6 meses y luego ya me dio flojera, error, y me salí. Pero se me hace muy interesante cómo hoy en día me topo con los que tocan los teclados en Moenia y me tienen en un concepto muy superior a lo que ellos pueden hacer en el instrumento. Me topo a Jorge Soto y hablamos un ratito de música y me dice, no, bueno, Leopi, pero pues tú estás en un nivel muchísimo más alto que el mío, o sea, yo ahí medio toco, tú eres un monstruo. Y entonces me hace súper interesante pues que ellos que estén en escenarios tan grandes me tengan en ese concepto. Y esto es de la secundaria, de la prepa. No, pues eso seguramente elevó tu nivel de confianza al máximo, ¿no? Sí, claro, no al máximo, pero ya me daba apalancamiento, ¿no? Ya me sentía yo en un lugar más seguro que antes de eso. Entonces, fue como mi primer cosita, mi primer característica especial. Y entonces lo que pensé es, si esto me ha generado estos resultados, si yo tuviera una colección más grande de habilidades especiales y yo aprendiera otras cosas, tendría aún más ventaja. Y entonces empecé a coleccionar habilidades. Ok, entonces esta estrellita de, bueno, ya soy hábil en esto, soy reconocido por músicos que van y se exponen ante miles de personas, eso sube tu nivel de confianza y por lo tanto tú decides, bueno, tengo que tener más estrellitas, ¿no? Más que me vayan subiendo como este sex appeal. ¿Y cómo pasas de, bueno, ya tengo ese reconocimiento, ya me siento más confiado? Ahora necesito la habilidad de persuadir a las personas, porque también nos damos cuenta que es totalmente distinto, aunque tengas esa confianza, el poder hacer que la otra persona haga lo que tú quieres, pero que esa persona lo haga por voluntad. ¿Cómo empezaste a iniciar en ese mundo de la persuasión? Nunca pasó por mi mente aprender eso. Yo estaba un poco en el canal de entre más habilidades coleccione, por consecuencia va a pasar lo que quiero que pase. Pero resulta ser que por ahí de los 18 años de edad, un amigo me dice, oye, Leopi, tengo otro amigo que da cursos de programación neurolingüística y él necesita equipo de sonido. Y me preguntó si yo conocía a alguien y le dije que sí, que tú, porque tú tienes equipo de sonido, yo tenía equipo por mi grupo. Tenía bocinas y mezcladoras y micrófonos. Entonces yo dije, órale, va, sí, se lo rento. Y pues si me ganan una lana nada más por llevar mis chivas, pues órale, ¿no? Y entonces empecé a trabajar en cursos de programación neurolingüística por ganar plata. Los primeros cursos a los que fui, sí dije, ¿esto qué, güey? Son como una secta.
Pero por ahí del tercer curso, sí algo dijo el chavo que estaba dando el curso que pensé, no sirve para ligar, esto es una forma, porque si ya tengo la habilidad de tocar el piano, si ya había empezado clases de salsa, si ya estaba súper aplicado en el gym, pero todo eso era hacia mí, ¿no? Ahora, aquí el punto ahora era qué le digo, cómo se lo digo, cuándo se lo digo para ser más persuasivo. Y entonces empecé a poner atención, empecé a tomar apuntes. Y a diferencia de la gente que normalmente tomaba esos cursos, que toman el curso y se van y ya no hacen nada, pues yo estaba obsesionado ya con el tema, ya se había convertido como en algo bien importante para mí. Entonces, como venía de la mano de que soy músico y yo estoy acostumbrado a que para que algo me salga bien lo tengo que practicar 100,000 veces, pues yo tomaba apuntes en el curso y salía a practicar a la calle y practicaba con todo el mundo y practicaba todos los días hasta que me empecé a volver bueno, de cierta forma aplicando programación neurolingüística, pero en una versión un poco callejera y con una intención muy clara que era gustarle a las mujeres, porque aquí ya tenía 18 y ya no me importaba tanto ser popular porque eso ya se daba por consecuencia de lo otro, sino que aquí lo que yo quería era tener una habilidad de comunicación para que las mujeres me percibieran como alguien atractivo. Exactamente. ¿Y en qué momento sentiste que esa habilidad que se empezaba ya a generar con las chicas que dijiste, wow, sí lo logré? O sea, ¿hubo algún momento que dijiste, a ver, vamos a ver, aplicar esta estrategia de programación neurolingüística o de algo que tú dijiste, la voy a aplicar, que hasta tú te impresionaste de decir, órale, sí funcionó? Estuvo chistoso porque no hubo un parteaguas, fue como gradual y al principio realmente no me daba tanto cuenta. Digamos que como yo venía de resultados negativos, pues los primeros años de práctica fue acercarme al cero, ¿no? Entonces yo no sentía realmente, ya soy Don Casanova. Una vez que digamos que pasé el cero, como ya estaba un poco acostumbrado a hacer mi proceso y de cierta forma, además lo hacía yo gradual. Mi intención no era me la ligo para metérmela en la cama, sino mi intención era, bueno, primero que me deje de dar terror acercármele a una mujer en la calle, ¿no? Ya, prueba superada. Ok, ahora que ya cuando yo me le acerque a una mujer, diga cosas interesantes para que no salga corriendo y no se asuste. Ya, prueba superada. Ahora la intención es conseguir que me dé su teléfono. Ok, ya. Ahora la intención es hacerla reír. Entonces estaba yo tan enfocado en mi proceso que todavía no me sentaba yo a saborear las mieles del éxito porque para mí todavía no era un éxito. Porque también cuando estás en ese trip mental, como que te enfocas más en tus fallas, ¿no? Como que no vas diciendo, ya soy Don Pistola, ¿no? Sino que era, lo volví a cagar, todavía no estoy listo, tengo que seguir practicando. Más bien fue externo lo que me hizo ver que ya tenía esa habilidad, porque el mismo chico que me enseñó a mí programación neurolingüística, me empezó a usar a mí como ejemplo en sus cursos y hablaba de mí en el curso y decía, bueno, esto que estamos viendo en el curso, pues normalmente tiene fines terapéuticos, pero Leopi, el músico que está ahí, saluda Leopi, él lo usa de una forma bien interesante porque el otro día estábamos no sé dónde y yo vi cómo la mesera Leopi le empezó a hablar y se empezó a reír. Y entonces se me hacía bien chistoso porque el mundo ahora era el que decía que yo era el hábil para eso, aunque yo todavía no me consideraba tan hábil, y que además si lo veo ahorita en perspectiva, por supuesto que no era hábil. Pero a comparación del que daba los cursos y a comparación de la gente que estaba ahí, que normalmente no se atreven a hacer cosas así, pues ya me veían a mí como el alfa, ¿no? Y eso fue lo que me empezó a dar a mí digamos que el mundo me estaba empujando a hacer lo que hago hoy, no tanto porque yo hubiera decidido ser el Hitch mexicano, sino porque la gente a mi alrededor me consideraba de esa forma y ahí fue donde estas personas me empezaban a pedir consejos y uno de ellos me convenció de escribir mi primer libro y además el trabajar en estos cursos me ponía a mí en contexto con gente nueva cada fin de semana. Entonces yo tenía nuevas personas con quien practicar, que además practicar con esas personas era bien fácil porque ya estábamos en un salón hablando de un tema en común y el conferencista ya se había asegurado de hacerles ver que yo era un tipo interesante. Ok. Entonces, digamos que fue la gente la que fue encaminándote y haciéndote preguntas, tú dijiste, bueno, creo que sí se me da esto. Uh-huh. Y ahí fue cuando decidiste tornarte a ser coach del amor. Mi amigo Xavi, un amigo de Barcelona, me convence de escribir el libro. Yo pensé que nada más lo iba a leer mi mamá, pero en aquella época yo daba clases de piano y ganaba una miseria. Y mi amigo Xavi daba cursos y vendía libros en sus cursos y él me contaba que muchas veces ganaba más de la venta de libros que del curso. Y entonces dije, bueno, pues por lana, ¿no? Y además pensé, está padre contar mi historia porque yo antes era tetísimo y ahora me va bien en el tema social. De hecho, mi primer libro, según yo, se iba a llamar
autobiografía del teto que dejó de ser teto. Ok. Pero hice un grupo de enfoque y a nadie le gustó el nombre de mi libro. Y entonces a un amigo me convenció de ponerle de título El efecto Leopi. Lo saco. Todavía no sentía yo que yo iba a hacer o a dar cursos, nada. Yo saqué mi libro a ver qué diablos pasaba. Y eso fue el detonante, porque del libro surgió que gente lo empezara a ver, a leer, y me empezaron a escribir, y me empezaron a decir, oye, está padrísimo tu libro, cuando hay un curso. Oye, está padrísimo tu libro, ayúdame, dame coaching. Y allí fue cuando dije, bueno, pues Podría funcionar. todo parece indicar. Sí, y todavía estaba yo con una mente bien inocente, porque te prometo que jamás dije, claro, voy a hacer un chorro de lana, voy a salir en la tele. No, para mí era, bueno, pues si le puedo enseñar a este güey lo que yo practiqué toda mi vida y a cambio, bueno, porque paralelamente yo daba clases de piano, entonces para mí era lo mismo, Sí. ¿no? Sé tocar el piano, te enseño a tocar el piano, me pagas. Sé habilidades sociales, te las enseño y me pagas, ¿no? Ya, yo me iba a quedar ahí. Pero mis clases de piano me habían llevado, precisamente por ser bueno y de cierta forma estar bastante bien conectado por la escuela en la que iba, me habían llevado a darle clase de piano a gente de familias muy poderosas de México. Entonces yo le daba clases de piano a los hijos de los Peralta, yo le daba clases de piano a los Salinas Pliego, yo le daba clases de piano a gente así. Y entonces, por darle clases a los Salinas Pliego, cuando saco el libro, un día dije, pues le voy a pedir que me eche la mano para que me entrevisten, ¿no? Y eso hizo una bola de nieve que generó que la cosa explotara y que por eso, ahora sí, soy el hit. Oye, Levi, en una de las clases que tuve contigo, recuerdo que mencionabas que cuando escribiste tu libro, pues estabas buscando alguna persona, alguna editorial, y que en ese momento que estabas como entrevistándote con esa persona, dijiste, bueno, aquí es donde puedo empezar a aplicar mis estrategias de programación neurolingüística. Cuéntanos de esa historia. Mi amigo me convence de escribir el libro, yo con 0 habilidades literarias lo intenté, lo termino y dije, bueno, me quedo con esta madre, ¿no? Y conocí a una señora que me dijo, yo quiero ser tu manager, yo te ayudo a que ese pedo jale. Y ella encontró una página en internet donde tú subías tu PDF y cuando la gente compraba el libro lo imprimían y se lo mandaban. Y empezamos así. Ella me dice, bueno, ahora tenemos que encontrar una editorial. Entonces yo puse en mi Facebook, ¿alguien conoce a alguien que tenga una editorial? Y me contestaron 2 personas. Alguien me recomendó a la editorial Trillas, que es más famosa que la que entré, y alguien más me recomendó a Alfa Omega. Fui a Trillas y cometí un error. Hoy obviamente lo tengo clarísimo, en su momento no me di cuenta, pero cometí el error de no hacer no llegué a vender, ¿no? Llegué a dejar mi libro, por así decirlo. ¿No? Así de aquí está mi libro. Currículum, ¿no? Exacto. Como que lo dejas y a ver si te gusta, ¿no? Y pues me llamaron 3 años después para decirme no, gracias. Oh. Pero no me esperé esos 3 años. Okay. Fui a Trillas, dejé el libro, iba saliendo de Trillas porque me acuerdo perfecto que iba caminando afuera del edificio de Trillas pensando, qué teto soy. No hice nada para convencer a la persona, con todo y que la que me recibió era mujer. O sea, estaba aún más fácil para mí que si hubiera sido un hombre. Muy menso, burro, ya ni modo, bueno, ya, ni pex. No me vuelve a pasar. Entonces llego unos días después a la editorial Alfa Omega y ya estaba en la puerta de la editorial cuando dije, ok, concéntrate, Leopi, no vas a venir nada más a dejar un libro, vas a convencer a este güey de que eres lo mejor que le ha pasado y que te tiene que firmar. Entonces ya entro a la oficina del director editorial y era un argentino que se llama Marcelo Grillo. Entonces me recibe y me dice, ¿y qué tal, Leopi? ¿Cómo está, che? Y entonces le digo, ¿argentino? Y me dice, sí, boludo. Y le digo, antes de que hablemos de cualquier cosa, te tengo que decir algo bien importante, Marcelo. Me dice, ¿qué? Le digo, Dios es zurdo. Me dice, ¿zurdo? Y le digo, es zurdo. Y se llama Diego. Me dice, Diego Armando. Y yo, la mano de Dios. Y nos abrazamos. O sea, llevábamos 15 segundos hablando, 2 perfectos desconocidos, y ya lo tengo enganchado en la tontería que acabo de inventarme. Y de ahí la plática fluyó bien bonito. Ahora sí me metí en modo ventas, le conté las virtudes, bondades de mi libro, le hice un panorama de lo que podría pasar. Diosito ayudó un poquito porque Alfa Omega era una editorial de libros de computación que acababan de decidir empezar a hacer libros de interés general. Y entonces le caí bien, se quedó con el libro. Yo salí de la cita diciéndole cuándo firmamos. Y él me dice, nada más déjame leer el libro, ¿no? Yo, buen punto, sí, creo que es importante. Pero me habló 3 días después y me dice, pelotudo, llevo medio libro y estoy encantado, venía a firmar. Y así nació pues que yo tuviera un libro publicado por una editorial, ¿no?
y me da mucho orgullo contar esta historia porque yo hice que pasara todo, ¿no? No fue, digo, yo sé que mucha gente hace que las cosas pasen, pero para mi forma de ser anterior, que yo era el teto introvertido, calladito, que no se atrevía a pedir otra coca en McDonald's, y ahora yo había encontrado la editorial, ido, convencido, firmado y generado que mi libro estuviera en tiendas, pues yo ya sentía que yo era Paulo Coelho, ¿no? O sea, digamos que ese fue el momento clave donde Leopi, más allá de que las personas se lo dijeran, ahora sí te lo creíste. Dijiste, sí, ahora sí me creo capaz de todo. Sí, para entonces sí ya decía yo, soy la neta. Ahora sí, soy Juan Camargo. Es correcto. Leopi, en algún momento vi un video donde te hicieron una entrevista de frente a tu primer libro, donde la persona en cuestión, básicamente, el objetivo, más que nada, en vez de preguntarte o realmente saber la historia, parecía que su objetivo era molestar. Y siempre nos encontramos en situaciones así, donde hay gente donde no le agradamos y en el mundo de la seducción le llamamos los shit test, ¿no? Que de repente las mujeres como que buscan tambalear tu valor. ¿Cómo supiste manejar esa situación? ¿Qué te llevaste de ahí para empezar a aprender y decir, no, esto no me vuelve a pasar? Nunca me había pasado y estaba cero preparado. Entonces, sí fue un ejercicio de agilidad mental de pensar rápido qué hago. Porque pasó por mi mente, lo callo de un madrazo. Pasó por mi mente, me quito el micrófono, me paro y me voy. Pasó por mi mente, debato, argumento y me peleo. Pero sí llegó a mi mente la cuarta opción. Y mi cuarta opción fue, este güey está siendo tan agresivo y tan mal pedo conmigo, que si yo no, casi si yo pongo la otra mejilla, me va a convertir en un mártir. ¿Me entiendes? Porque yo no lo voy a atacar, yo voy a tratar de ser ecuánime y aguantar vara. Y entonces dije, me voy por ahí, creo que es la forma más inteligente, ¿no? Y eso hice. Me costó 1.5, yo quería tirarle 3 dientes al tipo. Que aparte estabas en vivo, ¿no? Estaba en vivo, en televisión nacional o internacional, porque era Unicable. El punto es que se termina el programa, pues yo agotado física y emocionalmente de estar aguantando la balacera. Todavía se acerca el güey, me da la mano y me dice, lo hiciste muy bien. Y yo me la tragué, ¿no? Gracias. Salgo de ahí, el programa estaba diferido 1 hora. O sea, era en vivo, pero grabado 1 hora antes. Sale el programa, mis redes sociales empiezan a inundar de mitad, oye, ¿qué onda con este güey? ¿Cómo te atacó? Y mitad, ya te descubrieron, eres un fraude. ¿No? Y yo sufriéndola porque era la primera vez que yo tenía hate. Pero pasó algo chistoso. 2 o 3 días después yo tenía una entrevista con Marta de Baile y yo ya llevaba una temporada yendo regularmente con Marta. Y entonces llego a W Radio y antes de prender los micrófonos me dice Marta, güey, ¿qué pasó en el programa de este güey? Le digo, no, pues tal y tal. Y me dice, te voy a preguntar de eso en el programa, tú no saques el foie, déjamelo a mí. Y yo, ok. Me pregunta, le cuento, y bueno, la mujer lo destruyó y lo pisoteó y habló de todo acerca de este güey. Y estuvo padre porque como que ella se puso la camiseta y la pelea terminó siendo entre ella y él. Yo ya nada más veía los balazos pasar, ¿no? Pero sí aprendí muchas cosas de ahí porque me volvió a pasar. Me ha pasado 3 veces. Okay. De hecho, está chistoso porque estuvo a punto de pasarme una cuarta apenas hace 3 meses. Me invitan a un podcast. Hago el podcast. Sí se sentía un ambiente un poco raro, pero al final... O sea, desde que llegaste sentiste como aquí... Sí, estaba como extraño, pero tampoco me levantó las antenitas como para preocuparme. Y pues yo hice my thing. El punto es que al otro día de ese podcast me habla una amiga y me dice, güey, ¿te entrevistaron para este podcast? Sí. Y me dice, ¿cómo te fue? Y yo, bien, súper chido, buena onda las chavas. Entonces me dice esta amiga, me dijeron que te iban a invitar para desenmascararte porque dicen que eres un fraude y un macho. Pero yo lo que siento que pasó es que desde la primera pregunta como que... Yo creo que lo que había pasado es que ellas me habían juzgado sin realmente conocerme o sin saber realmente qué hago. Y ya cuando llegué y empezaron a obtener respuestas que eran irrebatibles, como que ya agarraron la buena onda y incluso empezaron a contarme sus problemas amorosos y a pedirme consejos. Pero me pareció un ejercicio interesante las varias veces que me ha pasado o que por poco me pasa, porque es como un reflejo de la vida, ¿no? Un reflejo de no siempre todo va a salir bien y va a haber veces que te va a tocar una balacera y te va a llover sobre mojado, y que creo que la estrategia más inteligente es
no perder la cabeza, no reaccionar sin pensar y tomar decisiones de cómo manejo esta crisis. Vaya, incluso hay gente que se dedica a eso, ¿no? A manejos de crisis. ¿Cómo manejo esta crisis de forma que yo no vaya a salir más raspado de lo que ya la crisis en sí está generando, ¿no? Entonces, se volvió un gran aprendizaje que tal vez ya traía yo un poco de músculo de cuando yo empecé a practicar el arte de conocer y ligar mujeres, pues hubo un chorro de rechazos. Y hubo un chorro de chavas que sí se pusieron hasta medio hostiles, ¿no? Y que yo tenía que desarrollar esta habilidad o esta inteligencia emocional de no reaccionar, de decir, ya está bien, ahí mueren, ¿no? Amor y paz. Y eso hice y creo que se volvió parte de... Ok, buenísimo. Uy, pues, ¿y no sentiste que sus preguntas eran como así, o sea, lo hicieran como más casual o sentías que hasta el tono de su voz o nunca sentiste ese ambiente como de, a ver, vamos a ver si es cierto? Con el primero que mencionamos, sí. No, y con las chicas. Con las chicas no tanto. Te digo que yo creo que el plan de ellas era, vamos a empezar bien buena onda, bien lindas para que este güey no sospeche y ya le soltamos una pregunta y donde la cague, atacamos. Pero siento que desde la primera pregunta la respuesta era tan lógica y tan... O sea, realmente mi discurso es hiperfeminista a comparación de muchos otros y dentro de una realidad muy positiva. Entonces yo creo que desde ahí dijeron, chin, no, con esta pregunta no lo agarramos. A ver otra. No la agarramos. A ver otra. No. Pues entonces tal vez estábamos equivocadas y la verdad es que lo que está diciendo me interesa. Porque además una de ellas estaba pasando por un duelo. Y entonces salió esa pregunta, como que la de acá preguntó acerca de los duelos porque sabía que la de acá estaba pasando por uno. Y yo agarré la onda bien rápido. Y entonces empecé como a resolverle lo que le estaba pasando de cierta forma o a explicarle por lo menos. Y como que ella encontró un lugar de, cabrón, este güey sí sabe de lo que está hablando y me súper identifico. Y la de acá agarró la onda de que, ay, qué buena onda que le está ayudando a mi amiga. Y la de acá ya tenía gripa y estaba en Narnia. Entonces salió poca madre. Ok, buenísimo, Leopi. Oye, pues esto que comentas de las crisis y de saber contestar, pues, se podría decir que es como ese rebote, ¿no? De qué manera llega lo que te dicen, tú no lo tomas personal y a veces hasta ni lo tomas como racional, respondes de manera ilógica. ¿Cómo fue que empezaste a armar como esa estrategia o esa forma o esa habilidad o ese músculo, como le llamas, de decir, a ver, después de esa entrevista que fuiste con el primer hombre que mencionaste, dijiste, a ver, voy a hacer una serie de preguntas de cómo me podrían atacar? ¿O cómo empezaste a decir, tengo que aprender en cuanto me lo digan, yo ya estoy pensando y maquinando cómo voy a responder para bajar esas armas, ¿no? Creo que fueron dos cosas. La primera fue el entrenamiento con mi grupo. Porque con mi grupo, en algún momento decidimos que para que fuéramos mucho más eficaces en el escenario, no solamente llegáramos muy ensayaditos, sino que también ensayáramos en un lugar controlado lo peor que podría pasar. Entonces de pronto ensayábamos como si nos apagaran todas las luces. De pronto ensayábamos como si nos estuvieran aventando cosas, casi, ¿no? Y entonces como que ya tenía, como que ahí empezó el aprendizaje de también se puede ensayar lo peor que podría pasar. Que hoy lo tengo muy claro porque mi mejor amigo es piloto. Y mi mejor amigo, aunque tiene 1,000,000 de horas de vuelo y domina el aparato que usa, una vez cada X tiempo le toca meterse a un simulador de vuelo. Y lo que los pilotos hacen en los simuladores de vuelo es que los que lo están controlando los intentan tirar. Eso es lo que hacen. O sea, ellos despegan su avión en el simulador y el que está en la cabina dice, fuego en un motor. A ver, güey, resuelve. Sí. Ya, lo logramos, bien, capitán. Ok, segundo ejercicio, despegan y falla de 2 motores. A ver, güey, resuelve. Y así, ¿no? Y están ahí horas ensayando qué van a hacer donde pase algo muy malo, ¿no? Y lo mismo hacía yo con mi grupo. Entonces, el aprendizaje de esas dos cosas combinado con lo que me pasó con estas personas, sí se convirtió en voy a tener listas mis respuestas a preguntas complicadas o a momentos incómodos. Y ya el remate fue que en algún momento avanzado de ese grupo, nuestro manager nos consiguió una clase con una periodista. Y la clase era para hacer entrevistas. Y la entrevistadora nos dio un consejo que a mí se me quedó muy grabado, que decía, no tienes que contestar lo que te preguntan. Puedes contestar lo que se te dé la gana si lo haces de una forma inteligente, orgánica y bonita. Hicimos muchos ejercicios con ella de eso, ¿no? Y entonces me llevé ese aprendizaje a lo que hago hoy en día. Entonces, de pronto, si me preguntan algo incómodo, mala onda, con intención de molestar,
como que ya traigo el entrenamiento y el músculo de cómo desvío esa pregunta a contestar lo que yo quiero contestar sin realmente satisfacer la necesidad del entrevistador de lograr ese resultado polémico, ¿no? Claro, porque el objetivo de esa entrevista, de esa pregunta es como, a ver, vamos a ver, ¿no? Pero cuando tú respondes de manera diferente, no te muestras que ni la emoción no te movió, ahí desarmas en cuestión la pregunta. Exacto. Y tal vez lo intente 2, 3 veces, pero pues va a obtener una respuesta que no va a ser la que quiere obtener y se va a cansar y... Y yo gané. Ey. Oye, Leopi, ¿cómo podrías definir la seducción? Yo creo que la seducción es tener las herramientas, la energía y la forma de pensamiento donde puedas tú lograr que alguien te perciba como atractivo a pesar de que no haya sucedido natural e inicialmente solito. Es como tener el músculo de lograr algo tal vez no tan orgánico como a veces sucede, donde simplemente, ay, qué hojazos, qué linda, ya nos amamos, sino que hagas cositas donde la otra persona se dé cuenta que eres una persona de valor, le parezcan atractivas características tuyas y por consecuencia se sienta atraído a ti. ¿Consideras que es una habilidad muy importante? Considero que es la habilidad, porque a fin de cuentas, una cantidad gigante de cosas que vamos a lograr en la vida o no, dependen de la percepción que tenga otra persona de ti. En tu trabajo, en tu pareja, en cerrar negocios, en vender. Todo eso depende de lo que otra persona perciba de ti. Entonces, si tienes la habilidad de que a esa persona le resultes carismático o atractiva o interesante o inteligente o hasta chistoso, la probabilidad de que el resultado sea positivo para ti aumenta un chorro. Claro. Te das cuenta que es la habilidad que te va a abrir las puertas en todo. Es Porque correcto. al final nos vendemos. Tú mismo en el curso lo dices, tú eres un producto. 100%. Siempre tienes que preocuparte por mejorar el producto tanto en apariencia como en todas las habilidades. Estas estrellitas que fuiste mencionando a lo largo de este podcast, que fuiste tomando estas habilidades. Y yo siempre he creído, también como mujeres lo sentimos, que el hombre que ya es atractivo físicamente, pues ya vio que tiene resultados. Incluso no hace nada, porque son las mujeres las que van y a veces se le avientan y le hablan, y por lo tanto como que él está cómodo. Y como mujeres, pues sí notamos a estos hombres que saben que no son atractivos, pero que por ello dicen, tengo que esmerarme más, tengo que tomar esta habilidad, tengo que ser más gracioso, tengo que ser un buen conversador, tengo que aprender un instrumento de música. Y al final esa persona se va haciendo más atractiva porque va tomando más habilidades que aquel que ya es guapo y dice, bueno, ya la tengo fácil. Entonces sí es más atractivo. De hecho, tengo muchas amigas, yo entrevisté mucha gente cuando escribí mis libros y una de mis preguntas para las chavas que entrevisté era que si preferían un hombre guapo a un hombre carismático. Y entre las que entrevisté, yo tenía unas amigas que eran modelos. Y esas amigas modelos me dijeron, cuando las mujeres nos convertimos en modelos profesionales y entramos al mundo del modelaje, lo primero que sucede es que terminamos teniendo un novio modelo. Y me dice, y ese novio modelo termina siendo el último novio modelo que tenemos. Me dice, porque sí, son muy bonitos, son hermosos, son guapos, pero precisamente como siempre lo fueron, nunca tuvieron que desarrollar habilidades sociales. De hecho, es precisamente mi historia la inversa. Como yo me consideraba feo, yo sentía que tenía que aprender todas estas habilidades como para compensar. Y sí, ya a la larga, pues sí, qué padre que esté bonito, pero si no te hace reír, si no es inteligente, si no es carismático, si no tiene creatividad, pues te vas a aburrir. Es aburrido, es como ese chico lindo del gimnasio que dice, está guapo, pero no. Pero luego, En cambio, está el otro que dices, oye, no sé qué tiene, pero me encanta. Bueno, pues son esas actitudes, esos comportamientos, esas habilidades que despiertan en ti, en mujer. Ay, me llama la atención. siente. Leopi, tres técnicas que podrías compartirnos para agradar a las personas, llámese hombres, mujeres, socios, tres técnicas que tú consideres importantes. Súper fácil. La primera, es un poco místico lo que voy a decir, y yo soy cero místico, pero esto la verdad es que sí funciona. Que es que depende mucho el resultado de tu interacción con alguien de la energía que tú presentas cuando llegas a hablar con esa persona. Me refiero a que llegues con el estado de ánimo óptimo para lo que vas a ejecutar. En el sentido de que, si lo vemos metafórica y paralelamente, si vas a ir a pelearte, pues tendrías que llegar en una actitud más agresiva, ¿no? Pongamos que eres, no sé, luchador o boxeador o una cosa así, ¿no?
Pero si vas a llegar a darle clases a niños, pues tienes que llegar en una actitud muy, muy para eso. Y si eres cirujano, tienes que llegar en una concentración absoluta y recordando todos los pasitos y ponerle atención a todo. Bueno, pues si vas a llegar con la intención de impactar a alguien, tendrías que llegar en esa energía, en ese mood, en ese estado de ánimo, en ese enfoque. Entonces yo creo que es un buen ejercicio antes de hablar con alguien, pensar que quiero lograr meterte en ese canal emocional, en ese canal energético y sostenerlo durante la conversación con esa persona. Ese sería mi primer tip. El segundo sería, todos amamos a alguien platicador. Y muchos nos cuesta ser la persona platicadora. Entonces, cuando te topas con alguien que trae esta energía, pero además te saca conversación, te pregunta cosas, se interesa en tus temas, cuenta cosas chidas, te ve a los ojos, te sonríes, buena onda, es empático, hace escucha activa y te da retro, te sientes en la gloria porque no tienes que hacer nada, el otro lo está haciendo todo, hasta descansas, ¿no? Así de, ay, qué rico, sobre todo para la gente introvertida, ¿no? Si eres introvertido, tímido, calladito y de pronto te topas con alguien que solito se encarga de que todo pase, estás en tu lugar feliz porque no tienes que hacer tú que pase porque no estás acostumbrada. Y aunque quieras ser tú o seas tú el que normalmente habla, pues entonces vas a hacer rapport cuando alguien justamente hace esto, ¿no? Y la tercera estrategia sería justo lo que acabo de mencionar, el rapport. Cuando sentimos que tenemos algo en común con la otra persona, se hace un vínculo invisible que tal vez al principio sea chiquito, pero que si vas sumando cosas se va haciendo cada vez más potente. Entonces, si yo conozco a alguien y resulta ser que le gusta el rock, ya estamos en un lugar más cercano que antes de que yo supiera esto. Pero si luego resulta que también le interesa esta otra cosa que a mí, también tiene una moto como yo, ya tenemos dos hilos conectados. Y entre más hilos conectados tengamos, más cercano te voy a sentir y por consecuencia, más probable que yo quiera tener más cosas contigo. Entonces yo creo que esas tres cosas son básicas. ¿Qué fue lo que comentaste, por ejemplo, con el editorial, ¿no? Cuando dijiste que es argentino, en ese momento tu cabecita dijo, de aquí le voy a decir algo. Y a lo mejor ni siquiera sabe él que no te gusta el fútbol, pero supiste qué decir en ese momento como para decirle, yo te entiendo y sé que te gusta esto. Eso es un punto importantísimo. A mí no me gusta el fútbol. No sé nada de fútbol, pero yo había escuchado ese chistecito de alguien más con referencia a Maradona. Entonces dije, le va a caer de perlas porque seguro o lo más probable es que a él sí le guste el fútbol y siendo argentino lo más probable es que sí sea fan de Maradona. Entonces voy a ablandar el terreno para mi negociación haciéndole ver que yo estoy de acuerdo en que Diego Armando es Dios, ¿no? Ok. ¿Cuáles son los errores, Leopi, que tú consideras que matan el carisma? El primer error que creo que mata el carisma es la falta de poner atención a qué está pasando en la otra persona. En el sentido de yo puedo traer todas las herramientas del mundo, pero si las uso contigo en un mal momento, hasta mal te van a caer. Yo tengo que ponerle atención a cuándo se lo digo para ya después ejecutar el qué le digo y cómo se lo digo. Y no solo eso, tal vez yo ya te lo estoy diciendo y tengo que estar calibrando todo el tiempo tu respuesta para ver si lo que estoy haciendo está funcionando o me tengo que ir por otro lado. Este ejercicio yo lo aprendí mucho dando cursos presenciales, porque yo daba cursos presenciales antes de la pandemia todo el tiempo y estaba poniendo atención a las caras de las personas a ver si lo que estoy haciendo está pegando o se me están aburriendo. Yo divido mis cursos entre información y entretenimiento. Y hay veces que demasiada información empieza a aburrir. Entonces, cuando yo sentía que se me empezaban a aburrir por demasiada información, me pasaba a contarles una historia. Que fuera entretenida, que generara curiosidad, que generara emociones, que me vuelvan a sonreír, que suelten el teléfono, para después otra vez tener la oportunidad de darles información. Entonces, creo que ese es el primer error. Que hay mucha gente que nada más bla, bla, bla y no está poniendo atención al feedback emocional o al feedback del lenguaje no verbal de la otra persona. El segundo error creo que es que de pronto no nos damos cuenta de la importancia de hacer esto todo el tiempo con todo mundo. Nunca sabes la persona que está abajo cuando va a estar arriba, nunca sabes si la persona que tienes a un lado un día te va a servir para algo. Suena un poco feo, pero es que es cierto. O sea, un día estás en una emergencia. A mí me pareció fascinante, por ejemplo, hace muchos años, cuando mi mamá estaba en el hospital, que yo hice una fondeadora para pagarlo, que gente que lo último que me esperaba era que me donaron, y gente que pensaba que me iban a donar, no me donaron. Más allá de lo segundo, que no está tan padre, lo primero me pareció bien bonito, porque eran personas que yo no había puesto en mi mente en un lugar tal vez de tanta importancia como mis amigos cercanos, y sin embargo que hayan estado en las malas me pareció algo de valor añadido.
Y pensé, qué bueno que yo a todas esas personas las traté bien y qué bueno que les dediqué un tiempito y qué bueno que platiqué con ellos y qué bueno que me interesé en sus temas. Y hoy me está pasando con mi grupo, por ejemplo, que todos los conocidos que yo tenía de hace 20 años que me dedicaba al 100% a la música, cuando los contacté ahorita por mi nuevo proyecto, la respuesta de todos era un sí, cuándo, dónde, yo le entro, yo te ayudo, yo te apoyo, yo soy parte de. Entonces yo creo que ese es el segundo, ¿no? Darnos cuenta de la importancia de las relaciones públicas, de conocer gente, de impactar gente, de coleccionar gente de valor y de crear tu red, no nada más tu familia y amigos, sino ampliada, ¿no? Y creo que el tercer error es desanimarse. Desanimarse en el sentido de, esto es un músculo que requiere un chorro de práctica y de desarrollo y de repetición, y que mucha gente hace un intento, dos, tres, y dicen, ay, no, ya no jaló. O a mí me pasa cada rato con mis clientas que me dicen, ay, es que intenté con unos de Tinder y no me gustó y cerré toda la app, ¿no? Y yo, hermana, por 4 que no jalaron, cerraste 1,000,000 de personas. ¿Dónde está la lógica detrás de eso, no? O ya intenté esto y no jaló y esto creo que yo también lo aprendí un poco por mi pasar por el mundo del rock and roll, ¿no? El mundo del rock and roll es un juego de paciencia y Prueba y error. de resiliencia, Resiliencia. ¿no? Y aprendes a enamorarte del proceso, no tanto estar a fuerza esperando el resultado. Yo creo que esa es clave, porque muchas veces estamos enamorados de la meta, pero queremos evitar el proceso. Y el proceso es momentos de bien y abajo y arriba, pero si te enamoras del proceso, ya estás del otro lado. Y estás feliz todo el tiempo. Claro. Y ya el objetivo final es una cereza sobre el pastel. Ok. Leopi, ¿cuál es la técnica que tú consideras más peligrosa de la seducción? ¿Peligroso en qué sentido? Pues peligrosa porque consideras que puedes lograr lo que tú quisieras o en algún momento, pues que puede hacer que esa persona piense de X manera o que haga lo que tú quisieras, pero que llevada a algo malo podría ser pues, una catástrofe. Yo creo que sería, no tengo una definición así exacta, pero es lo siguiente. Cuando tú te das cuenta qué es eso que a la otra persona realmente le vuelve loco, le trastorna de forma positiva, le fascina o incluso le hace falta, y le das eso, en la percepción de la otra persona te conviertes en una cosa espeluznantemente grande y positiva. En la película de Red Sparrow, la entrenadora de las espías mujeres les dice, todos los hombres a los que ustedes van a llegarles son como un rompecabezas. A todos les falta una pieza. Si tú encuentras la pieza que le falta a ese hombre y le das esa pieza, para ese hombre eres lo mejor que le ha pasado en la vida y vas a poder sacarle la información porque es una película de espías. Wow, pero es muy profundo. A mí se me quedó grabadísimo eso y lo puse a prueba. Yo tuve una ex que cuando la conocí me contaba del que en ese momento era su marido, porque cuando yo la conocí estaba casada, luego se divorció, pero me decía que este güey era muy frío, que nunca le decía cosas bonitas, que nunca le prestaba mucha atención, y se me quedó grabadísimo. Mi lenguaje del amor no son las palabras de afirmación, pero con esa chava hice un esfuerzo para ponerle más atención de lo normal y contestar cosas bonitas y contestar rápido y contestar inteligente, hasta que llegó un momento en que me decía, amo que siempre tienes las palabras correctas para mí. ¿Me entiendes? Y yo estaba simplemente usando la información que ella me dio. Claro. Entonces de pronto la gente, ya sea verbal o no verbalmente, te da la información de qué es esa cosita que si tú se la das, ganas 1,000,000 de puntos de trancazo, a diferencia de estar picando piedra y ganar puntos uno por uno, ¿no? Yo creo que esa es la herramienta más letal. Cuando te vuelves bueno para detectar exactamente la pieza del rompecabezas y tienes la habilidad para ponerla, ese trato está cerrado. Muy bien. Sí. Podemos verlo como en la seducción, también en la parte del gobierno y todo esto, hubo personas que utilizan la seducción de las masas para lograr cosas y fines que no fueron buenos para las personas, pero al final es esta habilidad de la seducción, de la propaganda, de persuasión, pero utilizado del lado positivo, pues puedes lograr cosas muy buenas. Es correcto. Ok. Muy bien. ¿Alguna vez sedujiste a alguien solo para lograr que esa persona te dijera que sí a algo? Sí, claro. Muchas veces. Obviamente, yo siempre le digo a mis clientes que tenemos que ser ecológicos, ¿no? Que tampoco está chido ser mala onda y solamente hacer cosas a lo menso,
por salirte con la tuya con el riesgo de lastimar a alguien o aprovecharte de alguien. Sin embargo, ha habido muchas situaciones en las que digo, yo sé que lo que quiero lograr con esta persona nos conviene a los dos, entonces voy a usar mis poderes para que me diga que sí, para que ya luego compruebe que sí era cierto lo que le estaba diciendo y no nada más por tener una ganancia momentánea y luego que se joda, ¿no? Entonces sí, ha habido muchas ocasiones. No sé, por ejemplo, mi mamá era diplomática. Y más allá de lo que aprendes en la escuela de protocolo y en la diplomacia y en relaciones internacionales, mi mamá tenía una política bien divertida, interesante, que empecé a imitar y me encantó el resultado que me daba. Cuando viajábamos a Estados Unidos, mi hermano, mi mamá y yo, cada quien llevaba su maleta, pero mi mamá llevaba 2 maletas. Una era la de su ropa y la de sus chivas, y la otra maleta era full regalos. ¿Para quién? ¿Quién sabe? Pero a alguien le voy a tener que dar... No, a alguien en algún momento del próximo año le voy a tener que dar un regalo o me va a convenir darle un regalo. Entonces mi mamá compraba regalos a futuro. Sí. Llegábamos a México, ya los guardaba en su closet y le iba dando regalos a gente estratégica que por su puesto en la embajada le podía servir para algo, no sé. Tonterías, ni siquiera eran cosas caras, pero era un detallito que la otra persona se acordaba, ¿no? Me hizo un regalito. Bueno, hace muchos años fui a una entrevista a Colombia y conocí a una señora que era como el equivalente o parecido a nuestra Marta de baile en México, pues esta era la suya de Colombia, ¿no? Y yo llevaba en mi mochila regalos, como hacía mi mamá, porque mi hermano tiene una joyería. Entonces, cuando yo voy a mi hermano, le robo cosas, bueno, se las pido. Me regalas 10 pulseras, no sé, collares, lo que sea, y los echo en mi mochila cuando viajo. Y entonces, cuando yo conocí a esta chava, cuando me enteré quién era, la siguiente vez que fui a Colombia le llevé un regalo. Y entonces dijo, no, ¿cómo crees? Pero si yo, no, claro, mira, y que mi hermano te lo regala. Pero me la eché en la bolsa, ¿no? Entonces, y en un principio, toda mi intención era que me siguiera invitando, y funcionó. Ya después se desarrolló una amistad, incluso hemos dado cursos juntos, pero mi intención inicial fue, esta mujer me sirve para algo, y yo me voy a asegurar de que me diga que sí a mis siguientes muchas entrevistas con ella, y mi primer paso va a ser darle un regalito. Entonces sí, ese es un ejemplo de veces que yo he hecho cosas con toda la intención de sacar un sí. Okay. ¿Podrías pensar o decirnos que esa estrategia, vaya, o técnica, es una forma para que te recuerden y estés en la mente de la persona? Claro, no solamente eso, de pronto cuando te dan algo así de la nada, inconscientemente en un lugar un poco remoto de tu cerebro sientes que le debes algo a esa persona, Sí, claro, también. ¿no? Entonces me recuerda, me agradece y me debe. Sí. Y recuerdo ahorita que mencionaste en alguna vez con alguna chica, como cómo hacer que también te recuerden con la música o con algo, ¿no? O sea, supongo que también es como de la programación neurolingüística utilizar otros canales para hacer que te recuerden, pero ¿cómo lo podrías hacer también en un ámbito donde no buscas solamente que te recuerden como alguien desde el amor, ¿no? Sino que a lo mejor tuviste que, no sé, tener contacto con la secretaria de alguien para poderte meter en una empresa y venderle a lo mejor tu curso a la empresa. ¿Cómo haces para crear ese recuerdo, empezar a agradar y que te digan que sí? Hay muchas formas y obviamente va a depender de un chorro de circunstancias particulares de cada caso, pero, por ejemplo, una cosa que yo procuro hacer es cuando quiero ir a cerrar algo con alguien, a asegurarme de que me digan que sí, estudio el entorno de esa persona, ¿no? Su trabajo, su puesto, su empresa, y a él o a ella, y la o lo busco en redes sociales y busco algún temita en común que pudiera ser interesante, empático o potente. Y lo uso en mi conversación con esta persona, y tal vez no necesariamente lo uso de forma directa, sino que lo menciono como si fuera algo mío. Sí, muy subcomunicado, ¿no? Exactamente, subcomunicado de forma, por lo menos, que me abra puertas. Una vez que me abre puertas y logré que la otra persona esté cómoda conmigo, entre un poco en confianza conmigo, hago una segunda cosa que yo lo llamo familiaridad, en el sentido de trato a esta persona como si fuera mi amiga de la secundaria. No la pongo arriba porque está guapa o porque es importante o porque es millonaria o porque es figura de autoridad. Ella es mi carnala y casi la saludo de puñito. Y eso hace que todavía se relajen más porque te sienten como su igual y no como su fan, ¿no? Y ya que estoy en ese lugar, digamos que la cereza sobre el pastel sería si yo logro generarle una emoción a la otra persona. Si yo logro que se emocione, ya sea curiosidad, risa, en ese momento es mi oportunidad de poner un ancla.
El ancla podría ser si estuviéramos de forma presencial una canción. El ancla podría ser si estamos chateando una palabra tal vez en mayúsculas o un sticker o un emoticón o un algo que yo estoy consciente de lo estoy usando en el momento de la emoción positiva. Y lo voy a seguir usando todas las veces que yo genere esa emoción positiva para eventualmente cuando yo vaya a pedir algo volver a utilizarlo. Entonces es más una cuestión de poner atención. Una vez que tienes la habilidad de generar emociones, ya logré una emoción, ¿qué estímulo uso ahorita? Puede ser auditivo, visual, kinestésico, pero usa uno. Ya, fin del ejercicio. Generé otra emoción, repito, y así hasta que tengo el ancla de cierta forma reforzada para que en el momento que vaya a pedir algo yo use mi ancla y aumente la probabilidad del sí. Y ya de esa manera te relacionan, ¿no? Utilizando, creo que siempre tú utilizabas en nuestro chat del grupo el emoji del guiño guiño, ¿no? Y hasta lo decías todo el tiempo, guiño guiño. ¿Qué hacías? ¿Escuchas guiño guiño o te imaginas el emoji y piensas Leopi? Exacto. Ya lo relacionas. Sí, yo uso mucho, por ejemplo, la palabra triunfar en un contexto que no se usa mucho, que es, esa película triunfa, ese restaurante es un triunfo, ¿no? ¿Sabes qué sería un triunfo? Que vayamos a comer. Entonces, la gente muchas veces me da risa porque de pronto se comunican conmigo y usan esa palabra. Entonces ahí es donde me doy cuenta, sí entró mi ancla, y no solo eso, mi ancla hizo rapport porque la otra persona me la está devolviendo. Entonces digo, esta persona la tengo en la bolsa porque está usando mi ancla conmigo. Sí. Ahora, en el momento que platicabas del curso, sí, exactamente eso sucede, que cuando estás enfrente de las personas, tú vas viendo que ya están bostezando, están con el celular, tú dices, tengo que cambiar de estrategia, aventarme un chiste, porque nos cansamos de estar escuchando pura teoría. ¿Cómo lo haces, por ejemplo, cuando estás en tu banda de rock, cuando estás tocando? ¿Cómo conectas con el público? ¿Cómo sabes qué hacer, qué estrategias utilizar? Hay muchas. Por ejemplo, con mi grupo, cuando diseñamos un show, hay una razón por qué esta canción va antes de esta y por qué la lenta está aquí ok, ya diseñamos eso, ¿no? El orden de las canciones para que la gente no se vaya a aburrir. Pero luego diseñamos dónde hablamos y qué hablamos. Entonces, por ejemplo, en la pared de nuestro cuarto de ensayo está la lista de canciones en tarjetitas pegadas y al lado, entre algunas canciones, dice copy, que es donde vamos a hablar. Y practicamos lo que vamos a hablar. Y luego decimos, por ejemplo, bueno, aquí venimos de dos lentas, ¿no? Ya como que se nos bajó la energía. Entonces aquí va una súper potente, pero para levantarlos, como esta trae coreo, los voy a parar a enseñarles la coreografía y luego tocamos la canción para ver si aprendieron la lección. Pero luego en esta otra aventamos los sombreros, pero luego en esta otra hay un video, pero luego en esta otra el video enfoca a la gente del público. Entonces como que vamos tratando de que no sea nada más vine y canté y ojalá y te guste, sino planeé exactamente qué pasa en cada momento pensando en el nivel de energía, de emoción y de atención que me pueda estar poniendo el público. Es un poco lo que pasa en cualquier concierto ya profesional, pero llevado a un extremo un poco más fuerte según nosotros, porque pues obviamente estamos partiendo de que nadie sabe quiénes somos y que somos punta de lanza en tratar de hacer country en español en México y que estamos compitiendo contra una industria que está completamente en el reggaetón, en el urbano y en el corrido y en esas cosas, ¿no? Entonces, pero nos ha funcionado, o sea, la gente que ha ido a ver el show nos dice, estuvo increíble, me la pasé bomba, está divertidísimo, no me aburrí nunca. Y también lo vemos reflejado en la gente porque llegan a ver un grupo que jamás han visto y pues están así con cara de, a ver, impresióname, ¿no? Y cómo van cambiando su actitud durante el show hasta que en algún momento estén parados bailando con nuestros bailarines y con nosotros. Ese es nuestro medidor de está jalando la estrategia, ¿no? Ok. Y la estrategia que ahorita utilizas, por ejemplo, en lo de tu banda, ¿sientes que es una estrategia que en algún momento aprendiste también por lo que te pasó en algún momento con la otra banda que tuviste? Yo creo que las estrategias que estamos usando con mi banda ahorita son la suma de todo. Son la suma del efecto Leopi, son la suma de mis bandas anteriores, son la suma de mi práctica y error tratando de que el mundo me perciba como carismático, como atractivo. Es un análisis muy puntual, frío incluso, pero inteligente de qué puede funcionar en esta época, ¿no? Por ejemplo, estamos en una época donde ahora no solo los músicos, todo mundo dependemos de nuestra habilidad en redes sociales para vender. Entonces, y la tendencia de un músico en redes sociales sería enseñar su música. Pero resulta ser que eso no funciona. Lo que la gente está buscando en redes sociales es que lo entretengas. Entonces,
estamos empezando a hacer videos que puedan ser chistosos y dinámicas y encuestas y grabar momentos chuscos o grabar de pronto alguna parte de un ensayo que pudiera ser interesante o explicarle al público por qué funcionan los in-ears, cómo funcionan. Cositas así que son estrategias a fin de cuentas para jalar gente y ya estando ahí usamos estrategias para que sí nos puedan percibir como un producto atractivo, como algo divertido, como algo empático y por consecuencia algo que quieran consumir. Ok. Yopi, de todo lo que nos has contado, si pudieras como resumir todo este viaje que has tenido desde ese niño que llegó a la primaria y que quería ser más carismático, a cuando estuviste en la banda de rock, tocabas el piano, fuiste creciendo, hiciste tu libro, tus conferencias, al día de hoy, ¿cómo podrías como resumir a lo mejor en alguna frase todo este viaje? ¿Cómo te ha ayudado el haber estudiado estabilidad, de seducción, de persuasión, de todo lo que fuiste adquiriendo de programación neurolingüística para aquellas personas que quieran aprender? ¿Cómo podrías resumir todo este viaje? Si yo tuviera que resumirlo, yo le diría a la gente que a mí me hubiera encantado que alguien me dijera más chavo y lo más chavo posible, que alguien me hubiera dicho, ponte desde ahorita a aprender qué sirve para impactar a la gente, qué sirve para que te perciban como alguien interesante, atractivo, porque la consecuencia de eso va a hacer que todos tus proyectos tengan más probabilidad de éxito. Y es una cuestión de estudiar y practicar, ¿no? A mí me pareció una bendición que me haya gustado el piano tan chavito, porque el piano me dio un aprendizaje invaluable, que es, lo estudias y lo practicas hasta el cansancio. No hay más. Todo aquello que tú estudies, aprendas, tengas un mentor, un coach, un libro, y lo practiques hasta que lo domines, eso en un momento va a ser monetizable, eso en un momento te va a dar momentos de felicidad, eso podría ser el factor que haga que conozcas al amor de tu vida, y eso también podría ser algo que pudieras aprender de un mentor como tú, como yo, practicar hasta el cansancio la tarea que les dejemos tú o yo, para que se lo lleven ya sea a la conquista, a la seducción, al ligue, o también al éxito en cualquier cosa que quieras emprender. Creo que en la escuela nadie realmente nos dijo eso, ¿no? Era así como, sí, clase de ciencias sociales, ¿no? Y eso, ¿qué, güey? ¿No? La vida es así, el mundo funciona así, y para que triunfes, lo que te convendría hacer es esto, esto, esto y esto, en este orden. Y apréndetelo, y revísalo, y repásalo, y memorízatelo, porque este es el mapa de la vida. Nos dan un chorro de información, pero nadie nos da un mapita. Y el mapita es simple. El mapita es, encuentra y busca espacio para todo lo que puedas que te apasione y te guste y te llame la atención, estúdialo y practícalo hasta el cansancio. Y a esto súmale, este ya es muy específico, habilidades sociales. Si tú tienes estas dos cosas, tu éxito en el futuro está garantizado mucho más que si tienes un posgrado en ciencias sociales, ¿me entiendes? Es súper útil el entender que, o sea, fíjate, este podcast es un ejemplo, ¿no? Ok, quiero hacer un podcast, esto le conviene a mi negocio, quiero compartir información. Venga, paso 1, aprender cómo, qué equipo necesito, la iluminación, el audio, las cámaras. Paso 2, vamos a grabar un chorro hasta que nos salga de poca madre. Ya tenemos una parte. Ahora vamos a la siguiente, marketear el podcast, ¿no? Paso 1, ¿dónde lo subo? ¿Cómo lo...? Paso 2, lo pauto, no lo pauto, ¿no? Entonces, es igualito. Y eso genera un resultado positivo en el futuro que puede ser A, monetizable, o B, que alguien un día vea tu podcast y diga, me caso con ella mañana. O sea, uno nunca sabe. Entonces, yo creo que sería ese. Sí. Muchas veces así pasa, ¿no? Y no sé si en algún momento te pasó que empezaste a tomar suficientes habilidades y a lo mejor en algún momento dijiste, bueno, no sé para qué voy a tomar esto. Pero cuando ves hacia el pasado dices, esa habilidad me ayudó, ¿no? Yo en algún momento edité videos para 15 años, bodas, pues nunca me imaginé que en algún momento me iba a servir años después para editar mis propios videos y no necesitar de alguien. ¿Esa? Pero son habilidades que en algún momento lo vas, que en ese momento no ves hasta después. Tengo una amiga que lleva sin chamba como 3 años y me dice es que en todos lados me piden inglés. Mi mamá cuando yo era chiquito me metió a todas las clases de inglés que encontró, al grado de que me volví 100% bilingüe, al grado de que terminé siendo el traductor simultáneo del tipo que inventó la programación neurolingüística. Y si yo ahorita quisiera conseguirme un empleo, yo sí puedo decir 100% inglés, a diferencia de mi amiga que está pariendo chayotes para conseguir chamba. Yopi, pues te agradezco mucho haber estado aquí en este podcast, haber compartido tanta información de valor.
Compártenos tus redes sociales, tu página, todo para que las personas puedan contactarte, también de tu banda y bueno, para todas las sesiones que quieran encontrar el amor, te pueden contactar. Bueno, sí, todas mis redes sociales soy @el efecto Leopi, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, todas. Si me escriben a mis redes, @el efecto Leopi, yo les contesto personalmente. Mi página es www.elefectoleopi.com. Y si te pasa como a mí, que ya te gustaría escuchar algo diferente y te gusta la buena música y tal vez incluso te gusta bailar, mi banda se llama Rosbif y todas nuestras redes son Rosbif MX. Rosbif mal escrito, así como en español. Y está padre, está divertido, es algo nuevo, es algo diferente, es country rock en español. Y pues sí, mi mamá dice que solo me faltaba vender tamales los domingos. Entonces, a la orden. Súper, pues muchas gracias, Leopi. Agréguense a este canal, suscríbanse, compartan y nos vemos en el próximo video.